41% de las lesiones deportivas son en la rodilla. ¿Qué son? ¿Cuáles son las más comunes? Y sobre todo, ¿cuál es el tratamiento? Todo esto y mucho más lo veremos el día de hoy en Vida Saludable. Bienvenidos y comenzamos. Lesiones deportivas en rodilla. La rodilla es la articulación más grande del cuerpo y una de las que se lesiona con mayor facilidad. Las lesiones de rodilla más comunes son fracturas, dislocaciones, esguinces y desgarros de ligamentos. Muchas de estas se pueden tratar satisfactoriamente con medidas sencillas, como aparatos ortopédicos y ejercicios de rehabilitación. Otras lesiones pueden requerir cirugías para corregirlas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Vida Saludable. Sean todos ustedes muy bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las lesiones deportivas en la rodilla. Qué elevado índice de personas que practican deporte se lesionan y bueno, ahorita vamos a ver todas las consecuencias, pero también el tratamiento. Para ello contamos con la presencia del doctor Gerd Sommer, quien es ortopedista y especialista de rodilla. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, mucho gusto que me tengas por acá. Ay, Gracias. al contrario, es un gustazo y un placer. Pues vamos a hablar precisamente acerca de qué son estas lesiones. Pues las lesiones de rodilla, como tú bien lo comentaste, son altísimo el índice en deportistas, sobre todo en deportistas que hacen su ejercicio únicamente los fines de semana, ¿no? Ahí crece un poquito el riesgo porque nos preparamos poco para ese ejercicio del fin de semana. Las lesiones de rodilla principalmente las podríamos encasillar en esguinces, que son lesiones ligamentarias, donde no se rompen los ligamentos, después rupturas ligamentarias y las lesiones de los meniscos. Yo creo que esos son los tres grandes grupos que me toca ver en la consulta. ¿Y de qué forma? Tú ahorita comentabas, pues a lo mejor porque no nos preparamos para el deporte. Se me ocurre que si van a ir a jugar fútbol, a lo mejor no calientan, o cualquier otro deporte. Pero ¿qué otras causas podrían ser? El factor fuerza es súper importante, ¿no? El músculo logra estabilizar muy bien en las articulaciones y si no hacemos fuerza, si no hacemos fuerza específica para el deporte que queremos, esas articulaciones van a bailar un poco más y eso nos genera ser más propensos a una lesión. ¿Y cuáles serían las consecuencias como más graves de no atenderlas? Porque ¿sabes qué? Que luego cuando jugamos, a lo mejor, ¿no? Un mal paso, un mal movimiento, pues sentimos algo. Pero no detectamos a ciencia cierta qué tan grave fue. Y nos vamos a casa y no nos atendemos. ¿Qué sucede? Súper buena pregunta. La mayoría de las veces es desidia o no querer enfrentar que tenemos una lesión. Me pasa muy frecuente que los pacientes llegan en etapas tardías, por así decirlo, donde el manejo ya se vuelve más complejo o las consecuencias son mayores, ¿no? La recomendación siempre es atiéndanse lo antes posible. Creemos que pues no, fue algo leve, la semana siguiente sale, no pasa nada. El consejo es mejor ve y atiéndete, ¿no? Si es algo grave, pues ya iniciaste un tratamiento. Si no fue nada, pues qué bueno, no pasó nada, ¿no? Sí, pero sí pasa mucho, que no, como que no hacemos mucho caso. Creemos que va a pasar y que vamos a volver a jugar la próxima semana sin ningún problema. Ahora, atiéndete sí es muy importante, pero la prevención, o sea, aparte de calentar, ¿qué más podemos hacer para prevenirlas? Perfecto, hay mucha información acerca de prevención de lesiones, específicamente hablando de fútbol, por ejemplo, la FIFA sacó un programa ya, yo creo que tiene más de 10 años, que habla de cómo fortalecer y cómo calentar previo a jugar fútbol, ¿no? Y se trata mucho de la musculatura específica que vamos a usar, tenerla más fuerte. Y esa es la manera de prevenir la mayor cantidad de lesiones, ¿no? Todos los deportes tienen grupos musculares específicos que hay que trabajar para prevenir lesiones. Y hay muchísima información al respecto. Sí, hay que informarse entonces. ¿Están relacionadas estas lesiones también con la edad? Sí, pero inversamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes jóvenes tienden a lesionarse más fácil porque son mucho más bruscos. El paciente como más añoso tiende a ser más cauteloso, ya se conoce mejor. Entonces estas lesiones probablemente no tengan picos de edad, pero las lesiones más graves son al menos en jóvenes, ¿no? Sí, y a mí me encanta que ya también ciertas personas ahora sí que valga la redundancia, de cierta edad, calientan, como bien dice, son más cautelosos y ahora sí que tampoco se exceden y eso me encanta. Que también tiene mucho que ver con la mala praxis, ¿no?
Sí, a fin de cuentas sí, ¿no? No calentar es un error grave. Es mucho más fácil que te lesiones si no entras caliente a la actividad deportiva. O nos extralimitamos también, hacemos cosas que creemos que podemos hacer y resulta que no. Correcto. Sí. ¿A qué especialista tienen que acudir en dado caso que tengan algún problema de este tipo? Hay dos tipos de especialistas, uno el ortopedista y el especialista en deporte, ¿no? Estos dos médicos los pueden atender de cualquier tipo de estas lesiones. Habemos ortopedistas ya más encaminados a solo un área y obviamente pues, si es la rodilla, buscar un subespecialista de rodilla probablemente es lo mejor, pero cualquiera de estas dos opciones les van a funcionar perfectamente bien. Muy bien. Oye, estábamos entonces hablando hace rato que hay algunas como que son las más comunes. Una, me comentaste que son los esguinces. ¿En qué consisten los esguinces? Okay, el esguince es básicamente, todas las articulaciones tienen ciertos ligamentos que logran que esa articulación no baile. Esos ligamentos, cuando los forzamos de más, generan esguinces, ¿no? Distensiones de esos ligamentos. Y los esguinces los catalogamos en distintos grados dependiendo de qué tan distendido o inclusive roto acabe ese ligamento. Ay, Dios, qué impresión. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita regresamos, vamos a continuar hablando acerca de este tema que son las lesiones deportivas en la rodilla. Están en Vida Saludable, no se muevan de donde están porque volvemos, pero también los invito a que nos sigan en nuestras redes en Anesma Televisión 8.4. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando de las lesiones deportivas en rodilla. Y bueno, antes de irnos a la pausa, platicábamos acerca de los esguinces, que es una de las lesiones más comunes. Nada más para entrar un poquito en contexto. Cuéntanos otra vez, ¿qué son? Son lesiones de ligamentos que logran estabilizar estas articulaciones y principalmente se distienden cuando les generamos mayor fuerza a la que están normalmente acostumbrados, ¿no? ¿Y hay diferentes tipos? Sí, hay diferentes grados, ¿no? Grados. El grado mayor es cuando se rompen y el primer grado es únicamente una distensión. Siempre o se acompañan con algún tipo de inflamación. Todo tipo de esguinces van a sentir una inflamación. Hablando de rodilla, pues específicamente ahí, ¿no? ¿Y esto es por qué se producen o por qué las padecemos? O sea, ¿haciendo qué tipo de movimientos? En la rodilla específicamente son movimientos que generan que se vaya demasiado hacia adelante o hacia atrás la rodilla o hacia los lados, ¿no? Que haga este movimiento y se abra la rodilla hacia uno u otro lado. Sucede mucho cuando paramos y cambiamos de dirección bruscamente o cuando alguien nos empuja y estamos parados, ¿no? Que yo creo que en el fútbol se da mucho esto, ¿no? En el básquetbol, en donde estamos como moviéndonos bruscamente, como dices, de diferentes sentidos. Fútbol americano, las lesiones de rodilla son de todos los días, ¿no? Claro. Ay, y son dolorosas. Sí, sí son dolorosas. Obviamente todo el mundo tiene su rango de dolor, ¿no? Pero estas lesiones no pasan desapercibidas, ¿no? Sin lugar a dudas es una molestia importante que te dice algo el cuerpo, ¿no? Aquí no hay como que algo me dolió, pero me voy a curar. O sea, sí te va a doler hasta que vayas al especialista. Hablando específicamente de esguinces, el esguince más común de la rodilla es el colateral medial. Es el ligamento que soporta medialmente la rodilla. Ese ligamento se abre. Ese ligamento específicamente se cura solo prácticamente. Lo que hacemos es disminuir el apoyo, ayudarle con medicamentos a que no duela tanto y ese ligamento sana el 90% de las ocasiones solito. Solito. Pero si no sana solito, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Son raros o contados los casos que hay que repararlo quirúrgicamente. Depende mucho, sobre todo cuando realmente se rompe y se alcanza a meter en un sitio donde no tiene manera de contactar el otro extremo, y entonces tenemos que regresarlo a su sitio quirúrgicamente. Pero bueno, me imagino que sí debe haber una recuperación en donde el paciente pues debe de estar a lo mejor evitando hacer deporte o ciertas cosas, ¿no? Correcto, totalmente correcto. Lo que hacemos es colocar rodilleras que evitan ese movimiento, que permite que se relaje ese ligamento, y en un lapso de 4 a 6 semanas ese ligamento está como nuevo. ¿Y ya podría volver a hacer deporte la persona? Sí, obviamente todo es una reinserción paulatina, que poco a poco vamos pidiéndole más, pero sí, desde la semana 6 empiezan a hacer ejercicio. O en el caso que no nos atendimos, ¿cuál sería aquí la consecuencia, ya en específico? No atenderse a una de estas lesiones pudiera ser, sobre todo cuando están rotas, es que la rodilla termine con inestabilidad. Una rodilla que se mueve de más genera un desgaste mayor o más rápido
y entonces van hacia una artrosis temprana, ¿no? Hacia que la rodilla deje de funcionar mucho antes en la vida. Wow, sobre todo a largo plazo, en un futuro, ¿no? Es cuando vamos a ver las consecuencias. Y no tan largo, ¿no? Estamos hablando de 5 o 10 años donde se ven unas diferencias importantes. Y bueno, aparte del dolor, ¿cuáles son otros síntomas para poder detectarlas? Inestabilidad, ¿no? Los pacientes llegan al consultorio diciendo, doc, siento que se me mueve la rodilla cuando hago este otro movimiento, siento que se me va la rodilla. Ese es un síntoma cardinal. Bueno, y aparte de lo que nos puede comentar el deportista, ¿cómo se diagnostica tú como doctor? Tenemos básicamente 2 herramientas muy importantes. Uno es conocer qué le pasó y haciendo qué es la historia clínica. Y la segunda parte es la exploración física, ¿no? Hay muchas maniobras donde identificamos que estos ligamentos no están cumpliendo su función completa. Y por último, si no logramos detallar esta parte, utilizamos estudios de imagen. Principalmente la resonancia magnética ayuda mucho para este tipo de casos. Pues entonces sí hay que atendernos. En cuanto sintamos algo que no hicimos un movimiento ahora sí que adecuado, pues entonces sí hay que checar. Ahora sí que antes que como olvidarlo, mejor pues ir al doctor y descartar. Sin duda. Ay, doctor, pues otra de las lesiones también muy comunes que tú nos mencionaste inclusive son las de los meniscos y la rotura, de ligamentos. A ver, antes que nada, ¿en dónde nos...? ¿Qué son, no? ¿Qué son? Exactamente, ¿qué son los ligamentos? ¿Qué son los meniscos y en dónde se encuentran? Ok, los ligamentos, vamos a hablar específicamente del ligamento cruzado. Hay 2, están internos, son como pivotes de la rodilla, están dentro de la rodilla y justamente están cruzados. Uno atrás, que es el posterior, y uno anterior, que es justamente el ligamento cruzado anterior. Estos 2 ligamentos impiden que la rodilla baile en ejes hacia adelante y rotacionales. Cuando se rompe, pues pierde esa estabilidad y se siente cómo se mueve esa rodilla. Por otro lado, los meniscos también son estructuras internas, son unas medias lunas que permiten que haya una congruencia en la articulación, que sea mejor el embone de esta articulación, y lo que hacen es disipar la carga. Cuando caen sobre el menisco la rodilla, el menisco absorbe esa carga y la disipa. Entonces impide que pegue hueso contra hueso, por así decirlo. Ahora, descríbenos, por favor, estas lesiones. Hablamos entonces primero de menisco. Sí. Cuando el paciente o el lesionado cae y gira, digamos que es como una especie de molcajete, ¿no? Y rompe estos meniscos. El síntoma importante en los meniscos es un dolor agudo, punzante cuando pisamos o cuando intentamos hacer un movimiento de giro. Esa es una lesión de menisco clásica. Y la otra, el ligamento cruzado, cuando le exigimos de más, la rodilla va hacia adentro, por así decirlo, se siente el pop. Se inflama mucho la rodilla porque son estructuras que tienen sangre, entonces se queda toda la sangre dentro de la rodilla y los pacientes sienten cómo baila esa rodilla adelante para atrás, sobre todo cuando bajan y suben escaleras. Y me imagino que son súper dolorosas. El menisco es más molesto, más doloroso. El cruzado no duele cuando se rompe y tampoco duele per se, sino que se siente inestable. Es muy interesante. Como no hay dolor, uno diría, bueno, pues no tengo dolor. Entonces ahí me la llevo, ¿no? Y es lo que te comentaba, si dejamos la rodilla así de inestable, se empieza a desgastar rápidamente y se nos acaba. Ay, no, qué impresión. Pero bueno, ahorita vamos a continuar hablando de este tema. No nos tardamos nada, vamos a hacer una pausita. Están en Vida Saludable, estamos hablando acerca de las lesiones deportivas de la rodilla. Ustedes no se muevan donde están porque regresamos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de lesiones deportivas de la rodilla. Y bueno, antes de irnos a la pausa estábamos hablando también de estas lesiones de menisco y la rotura de ligamentos, cómo se propician. Pero a mí me gustaría también saber haciendo qué tipo de ejercicios, porque a mí me suena que solamente por hacer algún deporte extremo. Hay 2 maneras de hacerlo, ¿no? Justamente lo platicamos, cuando alguien genera una carga extra sobre tu peso y la otra es tú solito. Muchas de las lesiones son únicamente intentando cambiar de dirección, se queda trabado el pie y ahí es donde genera una fuerza extra que ya no logra esta estructura soportar. Y sí, a veces son solitos, no necesitas deportes extremos. Obviamente en deportes de mayor contacto las lesiones se elevan, pero tú solito te puedes romper la rodilla. Claro, cuando se atora, ¿no? La pierna o el pie y entonces hacemos el movimiento brusco. Podría ser muy fácilmente. Pensamos que no, pero sí. ¿Cómo se diagnostican? 2 herramientas principales, ¿no? Te decía, conocer qué le pasó al paciente. 2, revisarlo.
y definir, o más bien el estudio que nos dice sí o sí es esto, es la resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio que nos permite ver estructuras blandas, a diferencia de la radiografía vemos puros huesos. La resonancia magnética nos permite ver estructuras blandas, que son ligamentos y los meniscos, principalmente en la rodilla. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se debe llevar? Hablamos primero de menisco. El menisco, como todo en la medicina, tiene ciertos grados de lesión. Dependiendo de qué tan lesionado y dónde esté lesionado el menisco, es lo que vamos a hacerle, ¿no? Muchas lesiones meniscales se pueden tratar de manera conservadora, se disminuye el apoyo, se pone una rodillera, muletas y hacen una cicatrización. Otras no hay manera de tratarlas conservadoramente y lo que hacemos es una cirugía biartroscópica, ¿no? Son dos heridas muy pequeñas de 1 centímetro cada una y a través de esos huecos inflamos la rodilla con agua, metemos una cámara y por el otro lado un instrumento que nos permite suturar el menisco. Esa es una de los tratamientos. Y por otro lado, el ligamento cruzado, misma historia. Las lesiones del ligamento cruzado pocas veces se manejan de manera conservadora por lo que te platicaba de esta movilidad que genera una artrosis temprana. Lo que hacemos es reconstruir ese ligamento, ¿no? Ya sea que tomemos un tendón del paciente o tomemos un tendón cadavérico, un tendón cadavérico, y reconstruimos exactamente como estaba previamente a la lesión, ¿no? Eso lo hacemos, es una cirugía muy interesante, igual artroscópica, hacemos un par de túneles, pasamos el ligamento por esos túneles y después lo fijamos. Hay muchas maneras de hacerlo, pero el principio es el mismo, ¿no? Volver a poner un ligamento donde va. Y posteriormente a la cirugía, en dado caso que sea necesitado, ¿vamos a requerir también terapia? 100%. Esto es una cosa que les digo constantemente a mis pacientes. Por mejor cirugía que hagas, sin una buena fisioterapia, no van bien las cosas. La fisioterapia está muy ligada a lo que hacemos los ortopedistas. La fisioterapia yo la empiezo a la semana 2 de posoperada. Y de ahí empezamos a construir paulatinamente el regreso de los deportistas. ¿Y el proceso de recuperación, doctor? El proceso de recuperación de un menisco es alrededor de 6 semanas para que cicatrice y después otras 6 semanas para lograr recuperar fuerza y demás. El ligamento cruzado es mucho más quisquilloso porque hay un proceso que se llama ligamentización que tarda más bien 8 meses. Entonces, en esos 8 meses no podemos exigirle a la rodilla ese cambio de dirección. Y sí o sí tarda eso. No hemos logrado acelerar este proceso. Es algo que es así, punto, ¿no? Híjole, 8 meses, ese es bastante largo. Y en todo ese tiempo no se puede hacer absolutamente nada de actividad física, de deporte. Pues, sí se puede hacer. Lo que estamos buscando es evitar nada más estos cambios de dirección brusco, ¿no? Los pacientes empiezan a correr a las 12 semanas. O sea, hacen básicamente vida normal a partir de la semana 6. Simplemente recuperar la actividad completa de pivoteo, que se llama, hasta el mes 8. ¿Y van a requerir también algún artefacto, alguna bota, alguna rodillera, alguna cosa por el estilo? Fíjate que el cruzado, mientras no hay una lesión meniscal, se puede tratar sin rodilleras. Es muy interesante. El paciente casi sale caminando del hospital. O sea, ¿no tiene que usar tampoco muletas? En el ligamento cruzado no. Es impresionante, pese a la gravedad, ¿no? Yo quisiera pensar. Pero al final de cuentas, la recuperación, digamos que es al 100, o ya queda un poquito como lesionado, lastimado el paciente. La idea es regresar al paciente al 100, ¿no? Y lo vemos mucho en jugadores que regresan, y eso tardan 8 meses, pero regresan a un nivel de fútbol profesional o de fútbol americano profesional, ¿no? O sea, la idea es reconstruir ese ligamento tal cual para que tenga toda la exigencia a la rodilla que necesite. Sí, porque eso es lo que te iba a preguntar, si alguna de las lesiones que hemos platicado pues ya van a ser como factor de tener que abandonar nuestro deporte favorito o ciertos deportes. Hay que tomarlo ya con más cautela, diría yo, pero en realidad eso es lo que buscamos, al menos los ortopedistas, es regresarle completa su actividad física al paciente. Ay, no, pues es impresionante, la verdad, después de todo lo que se vivió. Doctor, ¿algún consejo, algún comentario que te gustaría decirle al público, algo que crees que nos está faltando? Pues sin duda, insistir un poquito en la prevención, calentar y sobre todo prepararse para su actividad física, ¿no? Si quieren jugar únicamente los fines de semana, pues contemplen que tienen que hacer cierto ejercicio durante la semana para llegar al fin de semana lo mejor posible. Esto va a disminuir su riesgo de lesiones drásticamente y ya que llegan ese día, calienten, preparen al cuerpo para esa actividad de exigencia, ¿no?
¿Qué tan bueno o malo es a lo mejor nada más practicar una vez a la semana, dejar toda la semana y otra vez practicarlo y no ser tan constante? Le llamamos el Weekend Warrior. Es el paciente que más se lesiona. O sea que sí es muy grave. Sí. Mejor hay que practicar más constantemente, de Sin manera duda. correcta. ¿Nos puedes proporcionar, por favor, tus redes o teléfono, tus números de contacto para que la gente te pueda localizar? Claro que sí, estoy en Instagram como Dr. Gerd Sommer y ahí están todos los datos de mi consultorio. Con mucho gusto pueden sacar cita y los veo. Pues muchas gracias por esta entrevista. Te esperamos por acá próximamente para hablar de otro tema pues interesante, porque la verdad es que lo que es la rodilla, después también hablaremos de tobillos y demás, son lesiones muy comunes y frecuentes. Sin duda, muchas gracias a ti, Sandra, por tenerme por acá. Pues al contrario, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En dónde? En Anesma TV. Yo soy Sandra Aguirre y les deseo que estén muy, pero muy bien.